Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Creo que vamos dando la bienvenida a todos. Buenas tardes. Gusto pues en que ustedes acepten nuestra invitación una vez más como Centro Bíblico. Pues les estamos convocando para articularnos entre todos y caminar juntos, crecer en comunidad. Y en este caso vamos a hablar de nuestro camino sinodal con otros credos. Yo sé que algunos de ustedes pues ya han tenido la oportunidad de ver un documental que cordialmente nos han compartido los productores y directores. Y pues vamos a hablar precisamente de cómo desde la Iglesia Católica nosotros podemos dialogar con otros credos, específicamente aquí con iglesias evangélicas. Entonces esa fue la invitación que se les hizo por medio pues de las redes sociales y todos estamos pues invitados a unirnos. Creo que ya está conectada Almendra y Lucas. Hola, Silvia. Así es. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Si Mucho nos damos gusto. un minuto. Mientras llegan otros, todavía nos quedan como 8 minuticos. Bueno, bienvenidos Almendra y Lucas. Yo sé que ustedes están desde España, allá muy temprano. Qué pena hacerlos madrugar tanto, pero agradecemos de todo corazón pues su disposición para el encuentro y para el diálogo, que es lo más importante. Entonces, mientras empiezan aquí ya a ir llegando más personas, pues les comentamos a grandes rasgos de nuestro centro bíblico. Nosotros somos un centro bíblico aquí de Colombia, Bogotá, Colombia. Em, Realmente, pues nos dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras, a la luz pues de los estudios en griego, en hebreo y también de algunos contextos propios, de los contextos propios tanto del Evangelio como del Antiguo Testamento. Tenemos aquí con nosotros a dos de los directivos, la hermana Ana Francisca y Fray William Vázquez. Ellos son quienes coordinan nuestro centro, pertenecen a la Orden de Predicadores Dominicos y pues el ideal es que gestemos un lindo diálogo entre nuestros estudiantes, ustedes, y pues que compartamos las experiencias y lo que hemos logrado ver dentro del documental. Eso pues a grandes rasgos. Y pues mientras ya en unos minutitos, denos unos segunditos y ya damos inicio como tal al encuentro.
¿Qué hacen estos chicos? Alguien debe estar hablando y están escuchando, ¿no? No se escucha nada. Sí, señora, danos un minutico, ya vamos a ingresar, en 2 minuticos damos inicio ya a la conferencia, al encuentro. Gracias. Ya respondieron. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí demos inicio a nuestro encuentro. Les damos cordialmente la bienvenida a este conversatorio en Camino Sinodal con otros credos. Es una presentación en Cineforo sobre el documental El culto, un relato de religiones evangélicas. Este encuentro tiene como objeto, pues, fomentar el diálogo ecuménico frente a la experiencia de vida de las iglesias evangélicas, y esto con el fin de fortalecer nuestro proceso sinodal propuesto por el Papa Francisco. Para quienes no conocen qué es el proceso sinodal, pues les comparto un poquito. El Papa Francisco ha convocado a la Iglesia Católica a un periodo de encuentro, de escucha, de caminar juntos, para que desde allí se empiece a fortalecer también algunos aspectos dentro de la Iglesia.
Y es con esta motivación, de encuentro y de escucha, que hemos programado una serie de encuentros, y este encuentro pues ya es nuestro segundo encuentro y se enfoca sobre todo al diálogo entre la Iglesia Católica y pues otros credos, y cómo ese conversar, ese escuchar al otro, pues puede también fortalecer nuestra experiencia de fe. Entonces, damos pues la bienvenida a todos. Muchas gracias por su asistencia y pues vamos a iniciar con una pequeña oración. Eddie, Sí, señora. ¿Vista la pantalla? ¿Se está proyectando, hermana? Perfecto. Muy buenas tardes para todos, muy buenas noches en algunos lugares, y sabiendo que nos acompañan desde España, muy buenos días para este encuentro. Todos bienvenidos. Iniciamos con nuestra oración, disponiendo nuestra mente y nuestro corazón para este encuentro. A la luz del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, 20, nos dice el Señor: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo. Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda, que ser testigo es tener tus sentimientos, es creer en tu evangelio, es sembrar los caminos con tu amor. Estamos seguros de tu presencia en este encuentro, dándonos la comprensión para aceptar con capacidad de diálogo cómo podemos estar en camino sinodal con otros credos. Enriquecido nuestro conocimiento con espíritu comunitario, en medio de las dificultades encontraremos en ti, Señor, la fortaleza para hacer luz que ilumine el sendero. El Evangelio de San Mateo 28, 20, el Señor nos dice: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Vivian, damos paso a nuestro programa de la tarde de hoy. Muy buenas tardes por aquí, por Colombia, Perú, y a lo mejor otras zonas que tienen el mismo uso horario. Muy buenas noches, un poquito más hacia el este, Argentina, y muy buenos días también para los que están pues en el viejo continente, como normalmente se conoce, como es España, y concretamente pues para Almendra y para Lucas. Como ya mencionó nuestra querida Vivian, para nosotros como centro bíblico es motivo de muchísima alegría, de muchísima emoción acogerles, como siempre, a las actividades que como centro bíblico vamos realizando en sintonía también, o en caminar también con la iglesia, con la misma iglesia. Desde el año pasado estamos justamente en preparación pues hacia el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, que será en octubre del año que viene. Y queríamos justamente reflexionar en torno a lo que ya todos ustedes conocen, como es los otros cultos cristianos, iluminados, ayudados, apoyados, como queramos decirlo, por un muy buen documental. Yo lo he visto, por un muy buen documental, y justo conversábamos con Vivian pues antes de la actividad de hoy, que lo que busca es presentar 4 retratos, por decirlo así, de credos, sin ningún tipo de narración, porque ya de por sí un narrador o un cronista
o un presentador también puede expresar su modo de pensar o su modo de ver las cosas, o puede también tener una opinión un poco sesgada, y eso es lo que hace justamente interesante a ese documental. Y gracias a Vivian, que ha hecho pues todas las coordinaciones, tenemos hoy día justamente a las personas que están detrás de tan importante material. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acoger, como siempre, esta invitación. Gracias también a Almendra, Lucas. Gracias, querida Vivian, pues por este bonito espacio prácticamente estructurado, organizado por ti, por todos los contactos que has hecho. Gracias por poner a nuestra disposición también este documental, muy bueno, que todavía no se estrena. Así es que somos privilegiados en ese sentido, ¿ya? Y que este sea pues un bonito espacio para dialogar, para compartir, para justamente intercambiar opiniones, enriquecernos y crecer. Esa es un poco la idea. Muy bien, gracias. Anita. Gracias, Fray William. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo quisiera inicialmente pues presentarles a los dos productores, coproductores de este documental. Aquí tenemos pues en pantalla sus nombres y vamos a hablar un poquitico de su trayectoria también para que los vayamos conociendo. Entonces, pues como Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Estamos ahora en proceso de discernimiento, ya sabemos que hemos sido convocados, como decía Fray William, a este camino sinodal, pero a mí me llama especialmente la atención las tres o los tres, digamos que, verbos rectores de la propuesta sinodal de Francisco, y creo que hoy van a cobrar vida con nosotros en este encuentro, y es precisamente la comunión, la participación y la misión. Cómo nosotros como iglesia y también como los otros credos, las otras realidades de fe pueden también vivir en comunión, participar entre ellos, y esto fortalece la misión evangelizadora. Entonces, esto es muy importante y creo que el documental que Almendra y Lucas pues han puesto a nuestra disposición revive esas experiencias de fe y nos pueden ayudar a fortalecernos como iglesia hoy. Entonces, sin más preámbulos, pues yo quisiera presentar a Almendra, a Lucas, y posteriormente pues que ellos nos comenten a grandes rasgos un poquitico de lo que trata el documental, para que pues las personas que no han tenido la oportunidad de verlo pues se hagan como una imagen o puedan seguir el hilo de la conversación. Inicialmente, sí, señor. Si me regala una pequeña publicidad, Sí, sí. por eso al comienzo como que tuve también, o estuve medio silencioso, es simplemente decirles de que este evento se está transmitiendo en directo a través del Facebook del Centro Bíblico. Entonces, si alguien llegase a tener dificultades de conexión, sepa por favor que el evento se está transmitiendo en vivo por el Facebook del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, y pues como también la misma plataforma lo permite, el video quedará allí. Y después nosotros subiremos también este video al canal que tenemos en YouTube. Eso por un lado. En segundo lugar, pedirles un favor a los que puedan, y es que prendan sus cámaras, que apaguen los micrófonos, pero en la medida de lo posible que tengan las cámaras prendidas, pues para que podamos como conocernos un poquito e interactuar de una forma un poco más humana en la medida que estos medios nos lo permiten también. Discúlpame por favor por la interrupción. Tranquilo, padre, muchas gracias. Entonces les venía comentando, o quisiera hacer una breve presentación de Almendra. Ella es Almendra Fantilli, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
fotógrafa en continua formación, trabajó en prensa y comunicación para organizaciones sociales y políticas, laboró con redes sociales en distintos proyectos comunitarios autogestivos y ha realizado talleres de fotos para niños, niñas y adolescentes en barrios populares. Ella también es intérprete de lengua de señas argentinas y ha investigado sobre la lucha de la comunidad sorda y su reconocimiento. Realizó su formación en cine documental comunitario en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, precisamente, empezó a investigar y a realizar el documental El Culto, tras vivir la experiencia eclesial cristiana evangélica durante toda su vida. Actualmente y desde hace un mes reside en el sur de España con su esposo Lucas Magnin. Y por su parte, Lucas Magnin nació en 1985, también en Córdoba, Argentina. Es escritor, teólogo, cantautor y gestor cultural. Es además magíster en teología, licenciado en letras modernas y en ciencias de la comunicación. Después de haber liderado varios proyectos musicales, emprendió una carrera como solista en el 2010 que lo llevó a recorrer diversos escenarios en todo el país. Abrió conciertos de artistas internacionales como Eros Ramazzotti, Il Divo, Ricardo Montaner, entre otros. Y como solista ha publicado 2 discos, uno se llama Inocencia en el 2012 y Experiencia en el 2015. Como escritor, Lucas ha publicado artículos, ensayos, poemas y cuentos de antologías en antologías y revistas académicas. Algunas de sus publicaciones más importantes son el poemario Fervores y Vestigios del 2012, el ensayo Arte y Fe, un camino de reconciliación, muy lindo el título, por cierto, del 2016, y las colecciones de ensayos Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Y actualmente en el 2022 ha publicado un artículo que se llama Las 95 tesis para una nueva generación, que además pues posteriormente podríamos leer si nos es posible. Lucas está casado con Almendra y pues en sus tiempos libres mira películas, series, lee y se junta con amigos y le gusta dormir también. Entonces espero haber sido, pues, no haberme extendido mucho con la presentación y pues también hacer honor pues a sus reconocimientos y actividades. Bienvenidos Lucas, bienvenida Almendra y pues en este momento me gustaría darles un poquitico la palabra para que nos comenten un poco de dónde sale la idea de este documental, por qué narrar la vivencia, el encuentro de las personas en las realidades evangélicas, por qué escoger estas 4 iglesias y no otras, de pronto para que nos hagan una breve introducción al respecto. Buenísimo, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias primero por la invitación, gracias por el interés en ver el documental, gracias por facilitar también estos espacios de encuentro y de diálogo. El documental es un documental observacional de 64 minutos, 1 hora y un par de minutos más, que empezamos a realizar a raíz de nuestra propia trayectoria de creyentes evangélicos y de también buscar respuestas, ¿no? No solamente de seguir una fe, seguir una tradición, sino también de empezar a elaborar preguntas y necesitar respuestas. En ese sentido, el documental lo empezamos a realizar, como bien leía Vivian, en el 2017, en el marco de un taller de cine documental comunitario que yo estaba transitando en el Museo de Antropología, y
y también tras leer una investigación acerca del fenómeno religioso en América Latina, que evidenciaba que la tradición evangélica, y yo podía constatar por mi propio recorrido, que la tradición evangélica tenía una asistencia regular a la reunión dominical bastante periódica, y no solamente la reunión dominical, sino también otros encuentros durante la semana. Y que en la propia trayectoria de vida un poco se respaldaba los datos de esa investigación. A raíz de esto yo me empecé a preguntar, bueno, todo lo que sucede en el culto, todos los rostros que adquiere el encuentro entre las personas, y empecé a investigar un poquito más, haciendo un poco esta separación entre mi propia experiencia de fe y a su vez, desde un punto de vista como antropológico, entenderlo como un fenómeno, ¿no? Como el fenómeno religioso, un fenómeno digamos que en Argentina ha pasado en las encuestas de religión, la tradición evangélica, la encuesta sobre religiones del 2009 al 2019, de un 9% a un 15%, digamos, es como una de las tradiciones que está en ascenso, y esos datos son un poco correlativos en Latinoamérica en general. Entonces, bueno, a mí todo este fenómeno, digamos, me interpelaba y nos interpelaba por nuestra propia trayectoria, pero también por cuestionarnos, ¿no? En nuestro caso somos hijos de creyentes que tuvieron sus procesos de conversión en los años 80 en Argentina, y nosotros somos como las nuevas generaciones que también se cuestionan acerca de la diversidad que hay dentro de nuestra propia tradición, es decir, de qué manera la tradición evangélica permite una multiplicidad de formas, de expresiones, y que buscamos retratar en el documental. En ese sentido, elegimos 4 comunidades, y el documental se basa de inicio a fin, para quienes no lo vieron, de inicio a fin, lo que sucede en esos cultos. Buscamos darle un relato observacional, etnográfico, es decir, poner la cámara y ver qué pasa, y para eso entrevistamos, al inicio teníamos una lista de como 9 iglesias, pero decidimos hacer una síntesis en 4 iglesias que pudieran ser arquetípicas. Así que bueno, lo que hicimos fue poner la cámara y mostrar qué pasa, y hacer dialogar esas comunidades a través del montaje, es decir, no una voz en off que vaya narrando o entrevistas, sino más bien que el documental se cuente a sí mismo, y nosotros ser como una especie de mosca que está ahí como observando y tratando de mostrarle al espectador lo mismo, y así poder tener una experiencia rica en el debate, en la conversación, a partir de las conclusiones y de las reflexiones que suscita el documental. Hay un teólogo argentino muy, muy importante que se llama Míguez Bonino, José Míguez Bonino. Él tiene un estudio acerca del protestantismo en América Latina, donde habla acerca de los rostros del protestantismo. Y dice, por más que son rostros diferentes, no obstante tienen un aire, como una familiaridad. O sea, son como, provienen de un mismo tronco, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuestra búsqueda fue también intentar poner en evidencia algunos de esos rostros, y que, como decía Almendra, buscamos que fueran arquetípicos de alguna manera. Cuando uno se pone a reflexionar en la diversidad humana, la cantidad de tiempo suficiente, se da cuenta de que incluso entre las 2 personas más parecidas en el mundo existen diferencias abismales. En las comunidades de fe esto pasa y se ve siempre, ¿no? Una misma comunidad de fe, de pronto cuando tiene a un sacerdote diferente, o quizás aparte del equipo de trabajo que es diferente, toma características diferentes. Entonces eso es natural, que las comunidades vayan desarrollando identidades propias, que con el paso del tiempo muchas veces se van separando y parece que son absolutamente opuestas. No obstante, hacer el camino de ir descubriendo qué las hace, por qué son así, cómo responden a sus propios contextos,
puede ayudar a ver no solamente las diferencias, sino también esas similitudes, ¿no? Esa familiaridad que comparten a pesar de las diferencias. Nosotros retratamos 4 comunidades. En primer lugar, una comunidad de tradición metodista. Las comunidades metodistas fueron de las primeras que llegaron a América Latina, protestantes, a principios del siglo XIX. En Argentina, las iglesias metodistas llegaron hacia la mitad del siglo XIX. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es de una comunidad que podríamos llamar evangelical, digamos que dentro de lo que sería la tradición evangelical, y particularmente una tradición que se llama Hermanos Libres. Hermanos Libres que, digamos, como en pocas palabras, se originan de una renovación dentro de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Lo mismo que en los grupos metodistas. Entonces, tenemos los grupos metodistas. En segundo lugar, las iglesias de Hermanos Libres. En tercer lugar, buscamos una iglesia de corte... Perdón, que de todas maneras la iglesia de Hermanos Libres que elegimos es una iglesia que tiene una propuesta particular, litúrgica alternativa a la de su propia tradición. Y eso es lo que buscamos, como dentro de la propia tradición evangélica, la particularidad o lo que la hace diferente a esa congregación. Sí. Sí, de hecho en el documental se nota, ¿no? Es como una iglesia de modelo más circular, ¿no? Entonces vemos a las personas reunidas pero en mesas, ¿no? Y de hecho inician el encuentro hablando de un encuentro de todas y todos, ¿no? En donde todos pueden participar, no hay como un ministerio de música aislado aparte, sino que está incluido dentro de las mesas. Esto me llama la atención de ese modelo de iglesia, pero bueno, qué pena los interrumpí. No, ningún problema, ningún problema. Buenísimo. Entonces, como para intentar, para quienes lo han visto, recordarlo, y quienes no pudieron verlo aún, para que más o menos se hagan una idea, una iglesia como más tradicional, más histórica, la metodista, una iglesia evangelical, pero también bastante particular, que se sientan en mesas. Una tercera iglesia es una iglesia independiente, es decir, no tiene una afiliación denominacional particular, donde hay muchos jóvenes también y se encuentra en el centro de la ciudad. Por lo tanto, en una ciudad universitaria como Córdoba, está poblada de muchos jóvenes, profesionales, tiene como un perfil más juvenil, podríamos decir. Y en cuarto lugar, una comunidad de corte neocarismático, es decir, son grupos que dentro de lo que serían los grupos carismáticos o pentecostales, han tenido también un desarrollo particular en las últimas décadas. Entonces son quizás... De hecho es la tradición que más crece exponencialmente, claro, en las periferias y en los barrios populares. Claro, y de hecho una característica de esta iglesia es que tiene un perfil muy popular, está en un barrio alejado del centro de la ciudad, un barrio industrial. Entonces, de alguna manera, poder tener como ese pantallazo ayuda a entender a qué contexto cada uno está respondiendo, cuáles son algunos implícitos también de toda esta situación, y ayuda a entender que la respuesta de cada comunidad de alguna forma responde a su propia tradición, pero también plantea creativamente ante su propio contexto y los cambios que va viviendo, que son lógicos, digamos, de cualquier grupo. Sí, muy bien. De hecho, llama también la atención que, pues no sé si de pronto ustedes lo contemplaron, y es que, pues, esta iglesia de corte neopentecostal, el Ministerio Templo La Hermosa, ¿cierto? Pues, como tú decías, está dirigida a una población más de tipo popular, pero entonces yo identificaba también, pues, la comunidad Aviva. Ya uno puede identificar por las formas de vestirse, por algunos rasgos que es más como una clase media y sobre todo juvenil, y pues estas dos van a aglomerar mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, por un lado los jóvenes
y las personas populares, y eso ya nos va dando como algunos rasgos de la incidencia de este tipo de propuestas religiosas, ¿no? Y también vamos a tener pues ya el corte más circular, pero de la Iglesia Cristiana Evangélica, me acuerdo ahora de las siglas, ICEU, ICU, De un ICEU, kilo. Unquilla. eso, de Unquillo, es muy bien. Pero esta me llama la atención que tiene un corte familiar, ¿no? Y ya la Iglesia Metodista de la Trinidad va a tener edades, personas de la tercera edad, personas mayores, incluso los cantos ya son un poquito más, menos conocidos, digamos que por nosotros, esta generación un poco más joven, pero yo sé que también estos cantos pues han sido tradicionales dentro de la corriente metodista y también dentro del mundo evangélico. Entonces me llamaba a mí la atención que ustedes como que también logran unificar 4 perfiles de sociedad, 4 núcleos de la sociedad. Entonces tenemos lo popular, la juventud, lo familiar y pues la tercera edad. Y esto hace que el documental pues no excluya, no haya que nos muestre un rostro o un modelo de iglesia no excluyente. ¿Sí? Y eso es interesante porque nosotros desde la iglesia católica hemos, pues las corrientes, el Papa Francisco sobre todo tiene una expresión, una categoría y es la categoría cultura del descarte, ¿no? Entonces, muchas veces esta categoría pues incluye personas en estado de marginación, ¿sí? Pero también podemos decir que durante mucho tiempo las corrientes evangélicas pues han pasado por procesos de marginación interesantes y el que ustedes destaquen su diversidad pues les da un lugar dentro de la sociedad, no las excluimos de la sociedad y eso a mí me pareció muy interesante. Y esta cultura del descarte, pues ampliada ya, pues puede ser también una forma de hablar de cómo en algún momento hemos llegado a discriminar a las personas por el credo que profesan. Y eso es algo que hay que tocarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y lo vemos en muchas ocasiones, simplemente pues con las formas de expresarnos, ¿no? Aquí en Colombia utilizamos una expresión que a mí me llama la atención y es iglesias de garaje, como que están ahí y para referirnos más a estos movimientos pentecostales, más de los barrios, ¿no? De barrio. Pero también tenemos otras expresiones como iglesias multinacionales de la fe, ¿no? Comercio también que se ha hecho a través de la fe, pues también esa expresión, o también podríamos hablar con expresiones desde la negación. Entonces decimos, no, yo no soy católico, entonces negamos por un lado a la corriente católica, pero nos afirmamos desde la negación, o no, no soy protestante y soy católico, entonces ya empezamos a negar y esto genera exclusión y yo creo que a la luz de la cultura del descarte, pues no estaríamos pues haciendo, compartiendo, viviendo como hermanos y esto pues rompe precisamente la comunión eclesial. Entonces eso pues como los primeros detalles del documental. Sin embargo pues ahorita yo quisiera que escucháramos un poco la postura precisamente de Fray William. Fray William, pues para presentar un poquitico a Almendra y a Lucas. Él es doctor en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, Italia. Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino también de Roma, Italia. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú,
y pues es cofundador del Centro Bíblico María Magdala. Y yo pues le pedí el favor un poco de repente que nos hiciera una pequeña apreciación pues del documental desde su postura también de religioso, porque es distinto, yo soy laica, entonces es distinto hablar desde mi postura como laica y es distinto también hablar desde la postura de la visión comunitaria y religiosa, y él pues sí tiene esa experiencia y pues me gustaría que él nos compartiera un poco su visión del documental y ahí entramos en diálogo con todos. Pues bien, gracias nuevamente, Vivian, por todo lo que estás pues presentándonos, mostrándonos. Gracias también a Almendra y Lucas por este trabajo. Yo le comentaba a Vivian antes de este encuentro, evidentemente, de que era un documental un poco particular, ¿no? Uno cuando escucha la palabra documental, uno piensa de que va a haber un narrador, como les dije hace un ratito también, que va explicando, guiando al espectador, que le va brindando pues algún tipo de información, de datos, y no fue así, ¿no? Yo pensé que tal vez la primera parte era como una especie de provocación al espectador y que después ya iba a aparecer ahí alguien pues vestido de saco y corbata y diciendo cómo son las cosas. En ese sentido me pareció muy interesante. Yo les confieso a ustedes, yo casi nunca veo televisión, o nunca en realidad, pues casi nunca digamos, ¿no? Casi nunca. Y documentales muy pocos también, no es que yo esté muy familiarizado con documentales, pero digamos que es una propuesta diferente a los que yo he visto, o sea, tampoco estoy muy familiarizado con el mundo de los documentales o qué sé yo, y me pareció una propuesta muy interesante, y a medida que yo observaba, pues uno ya se iba armando, como creo que esa es la idea, el perfil de cada una de estas iglesias. Y ustedes logran como reflejar toda la actividad litúrgica, no sé si sea esa la expresión correcta, de cada uno al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, desde que comienza, aparece un muchacho ahí corriendo con una especie de manto en la espalda, y eso me pareció tan gracioso, y luego uno ve los preparativos y cómo preparan las sillas. Eso sucede con una, después con la otra, hacen lo mismo, y luego la otra, y luego la otra, y luego pues viene todo el desenvolvimiento de la ceremonia litúrgica, y luego viene pues la parte de la exhortación, y eso me parece también interesante porque en esta especie de sermón o de homilía uno logra entender qué cosa es lo que tienen como creencia o qué cosa es lo que manejan también como enseñanza o entre comillas como dogmas, y luego viene la parte de la conclusión. Entonces uno asiste a 4 celebraciones diferentes, e incluso en la parte final dice, bueno, nos vemos la otra semana, nos vemos, buena semana. Entonces uno dice, pues no, es la otra semana que continúa el asunto. En ese sentido me pareció tremendamente interesante. Ahora, yo estaba pensando varias cosas. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces, San Agustín tiene una frase, seguramente ustedes pues la conocen, qué sé yo, y San Agustín dice una frase que es muy, muy popular: tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hace una semana, o sí, una semana aproximadamente, unas hermanas dominicas me pidieron que hiciese un pequeño comentario a esa especie de parábola ética que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿no? Al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre y separará a unos de otros, ¿ya?
así como el pastor separa a los cabritos de las ovejas. Y dirá a unos, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, ¿no? Y a los otros pues los mandará a la izquierda, porque no fueron capaces de socorrer en las necesidades. Y cuando preparaba ese tema y a la hora de exponerlo también, yo vi algo tremendamente interesante en el Evangelio de Mateo. Resulta de que en ese pasaje aparecen 6 de lo que normalmente conocemos como las 7 obras de misericordia corporales. La única que falta es enterrar a los muertos. Ya Santo Tomás de Aquino termina incorporando el enterrar a los muertos también, pero no solamente él, sino ya después se termina incorporando dentro de las obras de misericordia, que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo y visitar al preso también. Entonces Santo Tomás incluso hace una bonita clasificación de eso que para nosotros son por lo menos 6 de las 7 obras de misericordia. ¿Y dónde está lo interesante y por qué traigo esta reflexión? Porque curiosamente la salvación y el juicio final no está en relación con cuestiones religiosas. Y me pareció una propuesta tan interesante del Evangelio de Mateo en cuanto a que la salvación no tiene que ver, por ejemplo, con si uno fue a misa o no fue a misa, con si uno, por ejemplo, estuvo adherido o no a una determinada creencia o a un determinado culto. Es más, uno podría ser hasta un ateo, podríamos decir así, y lo único que se le pide para que pueda estar en la parte de la derecha o incluso en la parte de la izquierda es que haya sido capaz de sentir algo por el prójimo. Ahí tenemos entonces 2 pequeñas cosas, ¿no? Una, la famosa frase de San Agustín, tú nos acercas para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero también esta otra propuesta del Evangelio de Mateo en cuanto a que dice, todos los seres humanos, indistintamente de a qué religión pertenecieron o no, al final serán como evaluados o juzgados y dependerá un poco de si fueron capaces o no de socorrer al otro, de ver al otro como uno mismo, de sentir algo por el otro. Y es interesante porque esa acción, por Disculpe, padre, ¿se fue el audio? eso fue el audio, ¿no? Hay algo ahí, sí, no sé qué cosa es lo que puede estar pasando. Pues entonces, digamos, porque los que se van a la derecha le dicen, ¿no? ¿Y cuándo nosotros te vimos de esa manera? ¿Cuándo? Y la respuesta es, lo que hicieron con uno de estos humildes, lo hicieron conmigo, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, en Don, primer buenas lugar, noches. Hay una interferencia y no deja escuchar claro. Debe haber algo prendido porque hay una interferencia y no deja escuchar clarito. Y yo estoy buscando aquí un micrófono abierto, pero no encuentro quién. sí, Entonces se escucha como con mucho eco. Por favor, la persona que tenga el teléfono, el micrófono abierto, cerrado. esto pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, dice, y estos preguntarán, ¿y cuándo te vimos así? Y la respuesta es, lo que hicieron con estos, lo hicieron conmigo. Pero ahí hay algo interesante también, y es que ese amor por el prójimo, o ese cuidado para con el prójimo, se ha hecho de una manera totalmente desinteresada, porque desconocían incluso que lo que estaban haciendo en favor del otro, en el fondo, era un hacer algo por el mismo Hijo del Hombre, pues que para nosotros vendría a ser Cristo, vendría a ser el Señor. Entonces ahí tenemos como 2 cosas que a mí particularmente me hacen pensar o reflexionar bastante. Por un lado, hay algo en el corazón del ser humano
que le busca siempre, que le mueve siempre, perdón, a buscar algo mayor que él, algo mayor que él. Y esto se ve desde los primeros o los vestigios más antiguos que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, en algunos vestigios arqueológicos ya han encontrado un cierto temor por algo superior, ¿no? Probablemente el comenzar a pensar en algo superior tenga su origen en la muerte misma, en el enfrentar la propia muerte. Entonces siempre hay algo, creo yo, superior al ser humano que hace que el ser humano esté en ese constante movimiento de querer encontrarse con él, de querer entrar en contacto con él. Y es ahí en donde aparecen también como intermediaciones distintas pues instituciones. A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas religiones, algunas religiones muy superiores, por decirlo así, pero otras religiones también un poco irracionales y un poco inhumanas. Un amigo mío que vive en Jordania, él es cristiano, él decía que una religión no debe ser ni inhumana ni irracional, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido religiones, algunas religiones pues muy inhumanas, muy crueles también, otras muy irracionales, pero también han existido religiones que han sido capaces de discernir, de entender, de comprender qué cosa es Dios y de qué cosa es lo que Dios puede hacer al ser humano y de cómo el ser humano relacionándose con Dios puede también darle algún tipo de sentido a su vida. Y yo cuando estaba estudiando, recuerdo que un fraile que después se convirtió en mi asesor de tesis doctoral, en alguna ocasión dando una conferencia dijo, pues de aquí, pero él lo hizo por provocar evidentemente, ¿no? Aunque, pues, dijo, de aquí a unos años, en la Basílica de San Pedro habrá un minarete con una media luna musulmana y en lugar del Papa estará un imán. Y claro, eso provocó una reacción, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la pregunta es, por ejemplo, ¿qué cosa es también el cristianismo y qué propone, ¿no? ¿Y qué propone? Entonces, mirando el documental, habían como 4 modos diferentes de presentar a Cristo, 4 modos diferentes de hacer reaccionar también al auditorio, 4 modos distintos de proponer una doctrina, un modo de vida, pero yo creo que los 4 elementos coinciden en uno, y es que en los 4 elementos existe un corazón humano deseoso de encontrar a lo divino, a lo sagrado, de transformar su vida de alguna manera, de experimentar algo. Eso me pareció a mí tremendamente interesante. Y luego hay una coincidencia también, aunque por momentos es un asunto más mío, como que me olvidaba de lo que predicaban, pero yo creo que hay una especie como de denominador común, y es también el ayudar o el apoyar. Hay alguno que pide incluso por los gobernantes, y después a la hora de la colecta también se dice que eso se va a distribuir. Entonces hay también todo un elemento allí de servicio a otros, de hacer algo por los demás. Y yo simplemente para terminar, encontraba como estos 2 elementos, ¿no? O sea, por un lado, el deseo del ser humano de entrar en contacto con alguien superior. Y lo que dice San Agustín me parece interesante, o sea, hay algo en nosotros no provenimos de la nada. Hay un escritor, René Latourel, que tiene un libro, creo que se llama Teología Natural, no recuerdo muy bien, que habla de cómo los seres humanos estamos en medio de 2 abismos, ¿no? Un abismo de dónde venimos y el otro abismo, qué pasa después de la muerte. Entonces, hay algo ahí. Entonces, el ser humano, yo creo que no puede decir que surgió simplemente por casualidad o de la nada, sino hay alguien detrás de nosotros, que intentamos justamente conocer y entrar en contacto con él.
para darle sentido a nuestra vida también, ¿no? Y por otro lado, el poner nuestra vida también al servicio de otros, el hacer algo por otros. Yo creo que esos dos elementos son como los que están allí en el documental bien reflejados. Uno podría discrepar, podría decir, pues yo con este culto como que no voy de acuerdo, con este otro sí, con este otro pues no, pero ya eso es un asunto a mi modo de ver secundario, porque en el fondo son 4 propuestas distintas de las muchísimas que pueden haber, pero esos elementos son como los que a mí me quedaron sonando y que quería compartir después en este momentito medio como para provocar también una conversación, ¿no? Básicamente eso. Y nuevamente pues felicitaciones a ustedes dos y que vengan muchos documentales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ray William. Bien, pues con estos dos elementos nos vamos a quedar un momentico. Inicialmente, un corazón humano deseoso de lo divino, ¿cierto? Y esta proyección hacia el servicio siempre presente en nuestras realidades humanas. Yo quisiera decir unas palabritas respecto del documental antes de empezar el diálogo, y es que a mí me parece, y yo concuerdo con Fray William, es que la experiencia de lo divino que se relata en estos encuentros dominicales, pues nos está hablando precisamente de seres humanos, de situaciones humanas concretas. No son seres de otro mundo, no son extraterrestres, no son monstruos, no, son personas concretas. Y a veces por esta manía de polarizarnos frente a una denominación u otra, siempre nos olvidamos del otro como ser humano, como persona que afronta realidades y juicios concretos. Entonces, eso es importante destacar. Yo me hacía una pregunta y es, ¿cómo el encuentro con otros en relación con la experiencia de lo divino puede transformar nuestras vivencias personales y dotarlas de sentido? O sea, siempre hay una necesidad de encuentro, y esa necesidad de encuentro en el documental pues se habla mucho de aquellas personas que están pasando por circunstancias difíciles, circunstancias de abatimiento. Esto lo recuerdo en la Hermosa. Ellos hacían como, apelaban mucho como al sentir de la persona, y este sentir, y uno veía como las personas también reaccionaban, y uno veía personas llorando, levantando sus manos. Entonces, ¿cómo el encuentro con otros puede transformar nuestras vivencias personales y dotarlas de sentido? Esto es muy importante desde mi punto de vista. Y vamos a tener ahí esa preguntita ahí como latente, pero también me parece que hay una preocupación especial en la presencia de Dios en la vida de las personas. La sociología de la religión clásica nos habla siempre de ese poder de estar juntos, ¿no? De juntarnos como personas, y cómo el colectivo va ayudándonos y nos fortalece los unos a los otros y nos permite experimentar nuevas formas de vivir la vida. Y yo creo que el culto, el encuentro religioso es un espacio vital para eso. Y los distintos símbolos, la música, el levantar las manos, el compartir la copa, que fue algo también interesante y diferente. Por ejemplo, en la iglesia metodista de la Trinidad, esta iglesia, la copa se compartía, cada uno tenía su copa y pasaba y tomaba el pan y tomaba su copa. En cambio, en la iglesia más circular, ¿cierto? La iglesia cristiana
de Unquijo, ellos tomaban de la misma copa y a mí me pareció interesante. Yo dije, bueno, eso fue antes de COVID, ¿no? Antes de pandemia, porque pues evidentemente ahora pues yo creo que habrá cambiado un poco eso, pero me parecía interesante porque tomar de la misma copa debe tener un significado, es el símbolo también de la hermandad. Yo puedo tomar de tu copa, ¿sí? Yo puedo estar contigo, sentarme a tu lado y compartir juntos. Entonces, ese elemento a mí ese elemento me pareció interesantísimo, pero nos habla precisamente de cómo los símbolos y ritos cohesionan las comunidades y cómo los cuerpos también sienten dentro de esas experiencias y sienten la cercanía, el calor humano, y ese calor humano pues realmente es el que transforma. Me preguntaba también pues por el lugar de la reflexión teológica. Pues aunque hay distintos momentos de prédica, yo sentía que, yo no sé si es también por mi experiencia, pero yo sentía que a veces quedaban como muy en el aire las palabras, pero sin embargo la gente las acoge, ¿no? La acogía pues lo que el pastor o la persona que dirigía el lugar, el culto, pues estaba diciendo. Se hablaba del servicio como perspectiva siempre de donación y entrega. Entonces, ahí en ese tema del servicio me pareció que ustedes como productores hicieron una labor muy interesante porque parecía que una iglesia respondía a la otra, o sea, como que entre una colocó el tema, pero las otras iban contestando también que era el servicio. Lo mismo cuando hablaban del pecado, era como que yo sentía que las cuatro iglesias me estaban dando un mismo mensaje, un solo mensaje. Entonces eso me parece interesante, pero pues me pregunté siempre cuál es el lugar de la reflexión teológica y cómo estas reflexiones pareciera que quedan a un lado, la reflexión teológica queda a un lado y se le da relevancia a la presencia, a los cuerpos, al compartir, al celebrar. Y ese carácter celebrativo nosotros también pues en la Iglesia Católica lo tenemos, pero a mí me pareció interesante porque vi como una unión muy profunda entre los participantes y eso es digno de ser destacado. Entonces, pues eso sí, a grandes rasgos, me parece que el documental intenta recuperar eh, la historia humana en los cultos religiosos, porque pues a veces hacemos interpretaciones, hacemos lecturas más de corte pues precisamente teológico, pero nos olvidamos que somos seres humanos y que estamos allí y que sentimos y que vivimos, y eso realmente nos ayuda a construirnos como personas. Eso pues a grandes rasgos es como mis apreciaciones. Yo quisiera culminar con una pequeña cita del documento preparatorio para el sínodo de los obispos y en el numeral 8, y es cuando se nos invita a valorar la variedad de condiciones en las que viven las comunidades cristianas en las diversas regiones del mundo. Entonces allí se nos habla de lugares en donde los cristianos son perseguidos o de lugares en donde pues podemos llegar a ser gran mayoría. Pero yo creo que aquí con esto el documento sinodal nos está recordando precisamente a mirar la forma específica en la que viven las comunidades, la forma en la que obran estas comunidades y nos recuerda que todos somos pueblo de Dios. Y esa categoría pueblo es muy incluyente y pues nos recuerda, obviamente, nos recuerda precisamente ese reunirnos, nos recuerda la asamblea y sobre todo nos recuerda la participación activa de todos los miembros de la misión evangelizadora. Entonces eso es muy interesante y creo que el documental recoge muy bien esto. Nos ayuda a vivir, a orar y a caminar como iglesia, pueblo de Dios.
y eso es muy relevante y es necesario destacar. Bueno, ya con esto pues culmino mi pequeña intervención. Ya en este momento pues quisiera darle paso a las personas, a nuestros asistentes, para que pues nos ayuden con preguntitas, con elementos que quieran destacar, bien sea del documental o de lo que hemos compartido acá. Estamos ante un proceso sinodal de participación, de comunión, de encuentro, y pues sería interesante también escuchar sus voces, eh, preguntas, inquietudes, de pronto si quieren preguntarle algo más a Lucas y a Almendra, pues sería interesantísimo que lo compartiéramos en este momento. Bueno, pues mientras van pensando preguntitas o cositas, em, yo por aquí tenía preparadas unas preguntitas chiquiticas. Bien. Yo quisiera decir una palabrita, no sé si me oyen, aquí está tan mal la conexión. Pues buenas tardes, Almendra y Lucas, y a todos los que esta tarde se unieron al Centro Bíblico y a esta charla. También yo viendo el documental me preguntaba como Fray William, bueno, ¿y aquí quién va a narrar algo? ¿Quién va a decir algo? Pues ¿por dónde vamos? No, simplemente yo veía inicio, preparación, preparativos, los antes del culto. Luego ya inicio del culto, pues el sermón y la conclusión del culto, pues es el culto. Y ya me di cuenta que el documental, pues su título es El culto, el culto. Pero yo quería preguntarles algo que nosotros siempre decimos, así como decía Vivian hace un momento, que nosotros catalogamos muchas veces a las iglesias nacientes, las comunidades nacientes, iglesias de garaje, cuando no son aceptadas por, digamos, por la gran coordinación que hay a nivel de iglesias mundiales, ¿verdad? Entonces, o la organización, entonces las llamamos iglesias de garaje. No sé si solo sea en Colombia o a nivel de otros países también las llamen así. Pero nosotros también las catalogamos como iglesias donde el sentimiento brota, porque casi que nos dábamos cuenta que de las cuatro congregaciones, ¿no? De las 4 asambleas, una era más parca, la de las personas mayores, donde está el que está en el pastor que está en el afiche, ¿verdad? Era la más parca, la más, digamos, la más cercana como a nosotros, como a nuestro estilo, al estilo católico en algunas partes. Y las otras eran, sí, ya muy del ole ole, como decimos nosotros, del aleluya, aleluya, y bueno, y yo decía, pero son las que más congregan. Es donde más público hay. Entonces, por ahí va mi pregunta. Es decir, ustedes son protestantes, ¿verdad? Pertenecen a la iglesia protestante de tradición, también como ustedes lo decían hace un momento en la presentación. Pero ¿qué piensan de eso? Es decir, ¿tendríamos que, para convocar, mover el sentimiento? ¿Es necesaria esa parte en la que toque el sentir, toque diríamos, los apasionamientos, porque también había unos mucho más apasionados que otros, ¿verdad? ¿Es necesario eso? Nosotros a veces somos muy racionalistas y ponemos muy de frente, diríamos, la razón, ¿no? En lo que hacemos en nuestras liturgias. Pero creo que nos falta a nosotros como católicos también trabajar mucho esta parte donde la persona pueda expresar, incluso con el baile, ¿no? Con la danza, con todo. Sí, hay muchas parroquias en las que se trabaja todo esto, pero no siempre es el común de nosotros. De pronto América Latina somos más dados a la emoción que otros continentes. Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Será que este es uno de los elementos que deberíamos rescatar hoy en nuestros cultos, en nuestras liturgias, para poder pues llegar a otros y poder tener pues nuevas personas, nuevas generaciones que se adhieran también a nosotros como cristianos en general? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Creo que cada tradición, ¿no? Tiene como los puntos, sus puntos fuertes y puntos débiles.
si hay algo que la tradición protestante popular, el pentecostal, digamos, en América Latina, tiene como un punto fuerte, es que saben convocar y saben canalizar toda esa emocionalidad desbordada, toda esa, sí, esa euforia, y en algún punto son como espacios que albergan esa dimensión que no podemos negar tampoco del ser humano. No obstante, y en relación a lo que bien decía, la reflexión teológica y la reflexión un poco más racional de la fe y la comprensión de algunos puntos importantísimos de la doctrina es como la pata floja, ¿no? Como lo que siempre está a medias, por así decirlo, o porque hay reflexiones, pero que no son del orden racional, ¿no? En una encuesta que estuve investigando sobre esta tendencia en América Latina del crecimiento de los no religiosos, lo que no implica que no tengan creencias, pero hay una tendencia a que van aumentando, digamos, en América Latina ha aumentado en los últimos años los que se autodenominan no religiosos, al mismo tiempo que están aumentando los pentecostales, y al mismo tiempo que va decreciendo cierta feligresía en la Iglesia Católica. Las respuestas que esta investigación recogió era que las personas buscan una conexión personal con Dios. Estas son respuestas digamos, que los investigadores presentaron como opciones y la gente fue eligiendo. Que disfrutan un culto, un nuevo estilo de culto, que quieren un mayor énfasis en la moralidad, que encontraron una iglesia que ayuda a sus miembros, que les ofrecen resoluciones a los problemas personales, que les ofrecen un mejor futuro económico, y que se casaron con alguien que no era católico o que era de esa religión, en este caso pentecostal. Creo que son como, nada, datos, pero que en algún punto creo que tienen que ver en este sentido con ciertas dificultades que en América Latina, para los sectores más vulnerados, para los sectores marginados, ha representado las distintas crisis económicas, sociales, políticas, las historias de sufrimiento que hay, esto que advertía Vivian, ¿no? Historias de sufrimiento, mucho dolor, en donde el espacio religioso ofrece cierta calma, esa angustia, cierta saciedad, le ofrece a través de Dios y a través de los distintos ritos que se hacen, del canto, sobre todo el canto, ¿no? Una cuestión muy estética, muy sensorial, de la danza, como formas de canalizar todo eso, esas mochilas que son muchas veces muy difíciles de llevar, y que estas iglesias o estas comunidades ofrecen eso. Una señora en una de las presentaciones que hicimos decía, claro, yo no entendía, un poco similar a esta pregunta, pero dice, claro, yo tuve un familiar enfermo y le conté a alguien que era evangélico que tenía un familiar enfermo. Esa persona le contó a sus amigos y le contó a sus vecinos y le contó a sus otros hermanos y todo, y cuando yo fui a la reunión, todos sabían de mi familiar enfermo y todos estaban orando por ese. Y yo me sentí importante. Yo sentí que mi vida, como que mi historia no era solo mía, era de otros también. Y que otros estaban pidiendo por mí, se acordaban el nombre, se acordaban en dónde había estado internado, qué problemas tenía. Y a mí eso me quedó como un relato de. Yo nací en el marco de la iglesia evangélica, y muchas veces, ¿no? Intentando buscar respuestas y teniendo una mirada también crítica de algunas situaciones, o a esas cosas no valoramos, ¿no? Y a mí me hizo sentido eso, ese testimonio. Sí, creo que esta encuesta que comparte Almendra es muy valiosa, es del Pew Research Center, o sea, las respuestas son iluminadoras. Creo que cada iglesia tiene que preguntarse qué está pasando entre nosotros, ¿no? Y cuando le preguntaron, porque así como la iglesia católica tiene sus conflictos, las iglesias protestantes tienen algunos también muy serios, como le contaba Almendra, en comunidades muy carismáticas,
la elaboración teológica generalmente es muy laxa y habilita que pululen un montón de herejías cristológicas, herejías trinitarias, herejías neumatológicas, de todos los colores, ¿no? Y a las preguntas de por qué los latinoamericanos dejan la Iglesia Católica, un 81% dijo buscan una conexión personal con Dios. Un 69% dijo disfrutan el estilo de culto de la nueva iglesia. Un 60% dijo querían un mayor énfasis en la moralidad. Un 59% dijo encontraron una iglesia que ayuda más a sus miembros. Y bueno, se podría seguir, ¿no? Pero yo cuando leo esto, pienso en el episodio de Hechos capítulo 17, de Pablo en el Areópago. Pablo, con mucha maestría apologética, estuvo recorriendo Atenas y encontró algo. Dice, ahí hay un altar, dice, al Dios desconocido. Y con mucha maestría dijo, claro, de ese Dios desconocido es que yo vengo a hablarles. Entonces detectó un dilema de la cultura, detectó una búsqueda latente, detectó en palabras de San Agustín ese deseo que está muy en lo profundo del corazón. En palabras de Pascal, la forma de Dios en el alma. Y habiendo detectado eso, dijo, justamente de eso es que yo vengo a hablarles. Y en ese sentido creo que esa es como una pregunta que tenemos que hacernos las diferentes comunidades como para poder ser sabios de la misión. Yo me estaba acordando de Fray Bartolomé de las Casas, que tuvo un rol muy importante en la historia de América Latina, y una de las cosas importantes que hizo Fray Bartolomé de las Casas fue oponerse, digamos, a la tiranía y a la brutalidad de los conquistadores en la conquista de América. Y es muy interesante porque durante décadas, hasta prácticamente después de la mitad, digamos, la segunda mitad del siglo XVI, o sea, habían pasado unos 60, 70 años de que llegaron los españoles a América Latina, cuando llegaron los primeros protestantes. Pasó muchísimo tiempo hasta que llegaron los primeros protestantes, pero Fray Bartolomé de las Casas ya decía, en la década del 30, que los conquistadores eran unos malditos protestantes. Qué interesante, porque no había, era un insulto. Qué interesante, porque no hubo ningún protestante en América durante 60, 70 años, y Fray Bartolomé de las Casas dice, estos malditos protestantes que hacen horrores en América Latina. Es muy interesante porque esto nos da la pauta de una tensión católico-protestante en América Latina que es fundacional. Digamos, hay una sospecha natural que no se nos ocurrió a nosotros, que venimos arrastrando desde hace más de 500 años, y que en ese sentido me parece muy valioso un espacio como este, porque es poder mirarnos con mutua misericordia y con mutuo deseo de que al otro le vaya bien, en pocas palabras. Es decir, como salir de la lógica ganamos nosotros o ganan ellos, y entrar en la lógica de estamos sirviendo al reino de Dios. Y el trabajo que quizás pueda hacer una comunidad como La Hermosa en un barrio periférico de Córdoba, con unos niveles de emocionalidad que a mi racionalidad le caen bastante incómodos, seguramente no lo va a poder hacer la gente de Verbo Divino que hace los fantásticos cuadernos bíblicos. No obstante, gloria a Dios por los cuadernos bíblicos. Y gloria a Dios por espacios como este también. Porque nos necesitamos, digamos, porque la necesidad del mundo es muy grande y las realidades son muy complejas. Y poder salir de la lógica de ganarle al otro y quizás poder pensar en cómo podemos colaborar y saber que hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, las iglesias protestantes no van a poder hacer, la iglesia católica no va a poder hacer, pero poder tender puentes de cooperación y como cubrirnos las espaldas en algún punto.
Sí, realmente ahora me haces recordar algo y es que eh, precisamente cuando hablamos de ecumenismo, hay un documento en la iglesia que se llama Unitatis Redintegratio y precisamente la Unitatis Redintegratio dice que el ecumenismo es una conversión, perdón, es una conversión del corazón y santidad de vida precisamente en oraciones privadas y públicas por la unidad de todos los cristianos. Entonces, en cierta medida nos habla de una especie de ecumenismo espiritual. Entonces, cuando dices cuidarnos las espaldas, es como que todos juntos estamos caminando, pero no, precisamente hablamos en el espíritu y el espíritu denota precisamente diversidad, ¿no? Y la diversidad pues no puede ser un solo camino, implica también distintas formas de ver el mundo y eso es muy interesante. Ahora también recordaba algo que yo a veces les comento a mis estudiantes de Biblia y Ecumenismo y es que em, hay como una pequeña memoria del padre Congar en los campos de concentración. El padre Congar fue pues muy reconocido a nivel de diálogo interreligioso y ecuménico en los años 60, 60, 70, pero entonces el padre Congar estuvo en los campos de concentración nazi y él decía precisamente que el lugar de unión de las personas era ese lugar destinado para el encuentro cultural, para los ritos ya sean de corte protestante o sea de corte católico. Todos tenían el mismo lugar porque pues no había más donde. Entonces en el mismo lugar se reunían católicos, en el mismo lugar se reunían cristianos, en todas las denominaciones, judíos, todos estaban allí y él precisamente destacaba o se destaca allí que aún en medio de las barracas, ese era el lugar en donde se suscitaba la esperanza. Entonces, aunque todos se reunían en con distintos tal vez intereses o de distintas denominaciones religiosas, allí todos encontraban esperanza. Y esa esperanza era la que les movía precisamente a perseverar en medio de circunstancias tan difíciles como los campos de concentración, ¿no? Entonces, esta pregunta de la hermana, ¿tendríamos que mover el sentimiento? Yo creo que sería, tendríamos que ver también las realidades del ser humano. Tendríamos que abogar a nuestra propia humanidad. Y si partimos de ahí, seamos protestantes o seamos católicos, yo creo que ya le daremos paso al Shema, a la escucha, al abrir el oído, pero hacer que las palabras del otro calen en el corazón y transformen también mi vida y las de muchos otros. Entonces ese es un elemento muy lindo, muy bello, que pues todos compartimos y eso es muy interesante. Muy bien, pues ya yo quisiera pues abrir los micrófonos a las personas pues que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, que quieran pues también participar y compartir sus inquietudes en este bello conversatorio. Yo quería decir una cosita en sintonía con lo que mencionó Lucas hace un ratito. Y pues claro, cuando se produjo la reforma protestante con Lutero y todo lo demás, pues muchos católicos, digamos, abrazaron la propuesta de Lutero y gente muy preparada, como por ejemplo los que están detrás pues de la Biblia Reina Valera, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, solo por mencionar dos, pero hay otros más, evidentemente, como no podía ser de otra forma, ¿no? Puesto que era la iglesia la que estaba dividiéndose, entonces era normal, no sé si la palabra normal sea correcta, pero digamos que era entendible que los católicos pues fuesen con ese modo de pensar o esa propuesta de Lutero. Y luego viene el Concilio de Trento,
que a mi modo de ver dice cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que la doctrina, sobre todo en cuanto a Biblia se refiere, la doctrina que acuña Trento, pues es muy interesante. Eh, Comienza a hablar de revelación, que es lo que se va a mantener hasta la actualidad. En el Concilio Vaticano II, por ejemplo, no hay un documento sobre Biblia, es sobre revelación, la Dei Verbum es sobre revelación, es interesantísimo eso. Pero después yo comienzo a ver cosas muy tristes, ¿no? Por ejemplo, el mundo protestante creará las Sociedades Bíblicas Unidas, y comienzan a distribuir Biblias por todo el mundo, y la Iglesia Católica detrás viendo eso como un proselitismo y condenando. Incluso hasta hace poquito, y hace poquito pues me refiero a los años 50 en América Latina, con esto de Río de Janeiro, la primera Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, ¿no? Hay dos grandes problemáticas afrontadas por Río de Janeiro. Una de ellas es la falta de sacerdotes, o sea, cómo hacer para que haya más vocaciones, pero curiosamente la otra problemática es cómo enfrentamos a los enemigos protestantes. O sea, a mí me parece no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo en realidad, y hay que enfrentarnos pues y vencerlos. Y, claro, yo lo estoy diciendo también de una forma muy caricaturesca, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el Vaticano II, curiosamente, en la Dei Verbum, en la parte final, habla de hacer trabajos en común con los protestantes. Y luego la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, publicada en el 2010, hace pues 12 años, expresamente dice: trabajen con las Sociedades Bíblicas Unidas. Y otra cosa más, el CELAM ha publicado, ¿cómo es que se llama? A lo mejor Vivian, bueno, Francisca me ayuda, la Biblia, y hay una Biblia propia del CELAM, creo que es ¿cómo es que se llama esto? No me acuerdo muy bien, pero han publicado la Biblia, ¿no? Y curiosamente el trabajo ha sido hecho pues por el CELAM y también por las Sociedades Bíblicas Unidas. O sea, es un producto ecuménico, me parece tan interesante, pero mi formación es un poco bíblica y yo les cuento una anécdota. Esto habrá sido en el año 2009 o 2010, no recuerdo muy bien. Yo estaba viviendo en Lima en ese momento y apoyaba pues a la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Hacíamos cursos de Biblia y todo lo demás. Y la hermana que estaba al frente de esa oficina de pastoral y evangelización de la Conferencia Episcopal Peruana, Eliana Salas, ella trabajaba también con pastores protestantes, y era un trabajo muy interesante. Y recuerdo que en una ocasión invitaron a Irene Fulkenes, no sé si ustedes, ella murió, ¿verdad? Irene Fulkenes, una mujer genial, genial, y Y era para experta hablar, ¿ah? expertísima en griego. Pero antes de ser biblista, ella fue socióloga. Entonces resulta de que por parte de los católicos, pues me invitaron a mí, digamos la organización, ¿no? Para hablar sobre las cartas a los Corintios, y ella venía desde Costa Rica, de parte del mundo protestante, por así decirlo. Y en el auditorio habían como 500 personas, y de las 500 personas yo creo que unas 150 o 200, pues como mucho eran católicos, los demás eran protestantes. Y era un poco ver a ver qué dice el católico y qué dice el protestante, y eso era como lo de Hechos de los Apóstoles entre los fariseos y saduceos que estaban a punto de agarrarse a palos. Y pues no, yo expuse lo que me pidieron que exponga, que era básicamente el origen de las cartas, la estructura de las cartas y eso y lo otro. Y luego ella comenzó a hablar de las cartas a los Corintios desde el punto de vista sociológico, y fue simplemente una delicia escucharla. Y no había absolutamente nada que impidiese, por ejemplo, un diálogo o un trabajo en común desde el punto de vista bíblico.
En ese sentido, comenzamos después a reflexionar que lo que en algún momento nos dividió, que fue la Sagrada Escritura, nos separó, hoy en día es lo que nos vuelve a juntar. Entonces, muchas veces, y esto lo decía un profesor jesuita que ya murió, Carlos Ignacio González, también tiene libros publicados con el CELAM y todo eso, y él decía, muchas veces los problemas son de hígado y no tanto de cabeza. ¿No? Es un problema más visceral o más pasional que un problema pues, de razones o cosas por el estilo. De pronto no puedo negar de que sí pueden haber diferencias teológicas, pues de hecho que las tienen que haber, ¿verdad? Pero digamos que yo creo que al final más es lo que nos une. Y yo justo estaba leyendo también la Unitatis Redemptoris, aquí la tenía, solo que Vivian ya me quitó la exclusiva. Y también estaba leyendo el otro documento, Nostra Aetate, sobre el diálogo interreligioso, que son los dos documentos pues, del Vaticano II en esa línea o en esa dirección. Entonces, yo creo que a veces lo que mencionaba Lucas, probablemente el asunto vaya más bien en intentar defender cada uno su propio espacio, su propio ambiente, y volviéndonos pues cerrados y al mismo tiempo volviéndonos inhumanos, injustos y desvirtuando de esa manera el mensaje cristiano, ¿no? Lo que mencionaba Vivian de los campos de concentración, pero cuando yo estaba estudiando en Jerusalén, tuve la fortuna de estudiar ahí en la escuela bíblica, eso fue la vida misma, la cotidianidad era toda una lección, porque convivíamos protestantes, hombres, mujeres, religiosos, sacerdotes, laicos, era una cosa, y todos los días pues comíamos juntos y lavábamos los platos juntos también, y estábamos en la misma biblioteca, y ya, y los protestantes pues iban a la misa, ¿no? Pero todo el día estudiando juntos, y me sorprendía incluso de que habían algunas protestantes que hasta sabían mucho más que uno y dominaban pues muy bien el griego y el hebreo, y eso era un reflejo de la intensidad con la que estudiaban la Sagrada Escritura, mucho más que nosotros también. Entonces era como compartir eso y ver cómo en la misma iglesia también se va abriendo la mente, se van cambiando ciertos prejuicios, se van dejando de lado y comenzamos a ver de que todos somos hermanos, que no significa que creamos lo mismo también o de la misma forma, de la misma manera, pero detrás hay un elemento que nos une y es Cristo. Entonces, pues a lo mejor el tener distintas visiones puede ser también tremendamente enriquecedor para comprender un poco más a este Señor, ¿no? Y a mí sí me marcó cuando preparé esta charla sobre Mateo que les comenté, yo me quedé pensando de cómo la parte religiosa pasa a un segundo plano y al final uno es juzgado por la capacidad de amar al prójimo, por la capacidad de amar, ¿no? Eso ha quedado ahí como resonando dentro de mí. Pero disculpen por todo esto. Bien, padre, muchas gracias. Noemí creo que tenía la manito levantada hace un minuto. Hola, buenas noches. Otra dominica, entonces dije, no, mejor no. Pero soy argentina, Almendra y Lucas. Así que lindo encontrarme así a la distancia en estas camaritas con argentinos y que hayan hecho anoche, vi el documental y hay algunas cosas que me emocionaron. Es una experiencia tan viva de Dios. El culto lleva a lo experiencial. Como dice Galiano, somos seres sentipensantes. Y me parece que los 4 tipos de culto, aún el más tradicional, el metodista, recogen eso, ¿no? Los sentimientos. Hay una cercanía en todas las iglesias, se conocen por el nombre, se sonríen. Me impresionó cuando, no recuerdo cuál iglesia, pero
que les daba el pan y un beso, ¿no? Me parece que debe haber sido lo más cercano a la última cena, como Juan estaba recostado sobre Jesús, ¿no? Si eso no recoge, y después, bueno, se fueron dentro de la Iglesia Católica distorsionando de esa primera celebración. También me impresionó cómo las iglesias más antiguas son las más parecidas a la Iglesia Católica, ¿no? Yo amo mucho a la Iglesia Metodista. Trabajé en Buenos Aires en el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Y bueno, entonces tengo experiencias muy fuertes de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Reformada, y pues, algo que no se vio y que los dejo como una deuda de ustedes, si me perdonan, es el lugar de las mujeres como pastoras en esta iglesia, ¿no? No filmaron ninguna mujer pastora. Y la verdad que yo tuve experiencia de celebraciones del culto hecho por mujeres que recogían mi experiencia chiquitita, unían lo teológico, lo familiar, lo afectivo, el sentirnos hermanos y hermanas. Así que se los dejo como un regalo, que en un próximo documental recojan también ese lugar de la mujer que ustedes lo tienen y en la Iglesia Católica no lo tenemos, ¿no? No hay ninguna mujer que pueda ordenarse. Entonces, mi invitación es que hagan algo por ese lado. Y creo que tenemos mucho para aprender mutuamente. Las comunidades eclesiales de base en América Latina en un momento recogían ese espíritu, el espíritu pentecostal, el cuerpo como elemento de alabar, como un sujeto para alabar a Dios, ¿no? Y eso también se fueron deteriorando y quedando muy frágiles en toda América Latina. Pero mirando sus celebraciones, creo que por ahí hay un camino para, no sé si retornar o caminar de otro modo. Les agradezco porque aprendí mucho, volví a algunas celebraciones en las que participé y gocé mucho. Eso de, para nosotros argentinos, compartir el mate es lo más normal. Entonces, compartir la copa es también un modo de vivir lo sagrado. Y en algunas iglesias, comunidades parroquiales, se hace eso, o se hacía antes del COVID. Se compartía del mismo copón del sacerdote, se pasaba a toda la comunidad, porque, bueno, se unen las dos culturas, la del mate y la de la mesa. Así que, gracias. Sí, la verdad que gracias por tus palabras, Noemí. Tenemos algunos amigos en el MED que a lo mejor en algún momento se han cruzado. Y sí, nos hubiera encantado de que hubiera más participación de las mujeres. El día que fuimos a filmar, no pasó. No, porque el día que fuimos a filmar, les cuento, una hermana que iba a dirigir el culto se enfermó En la metodista. en la iglesia metodista. Entonces el pastor asume toda la conducción y hacia el final, no sé si ustedes advirtieron, una señora le dice,
todo hicieron los hombres, hasta la comunión, todo le reclama, la señora le reclama de que, claro, pero bueno, Y justo el salió. pastor le dice, bueno, dice, me salió el machismo de adentro, oren por mí. Sí, oren por mí, se hacen un juego de palabras entre los chistes, pero sí, justo ese día que coordinaba una hermana y se enfermó, así que por eso oran por él en el culto. Pero bueno, la pregunta igual queda latente porque pues también el papel de la mujer en las reuniones evangélicas sería interesante destacarlo, ¿no? Independientemente de la iglesia metodista, mirar, a mí me llamaba la atención en el papel de la profetisa, si no estoy mal, de la hermosa. Ella como que tenía un papel inicial y después le daba la palabra al pastor, pero entonces luego viendo los videos que ustedes tienen de cada iglesia en la página, veía que ella era la que más hablaba, ¿no? Ella es la que toma la palabra en ese video, pero entonces pareciera ser que el papel de la mujer o el rol de la mujer es momentáneo y desaparece cuando el pastor toma pues el control pues de la reunión, y eso a mí me llamó también la atención. Lo mismo en la iglesia, ay Dios mío, de Urquijo, Sí. perdónenme. Allí también hay una chica que se levanta y habla y hace su percepción o sea, expone su percepción del servicio, y me pareció tan interesante su aporte. Y yo decía, qué bonito escuchar la voz de la mujer. Y en ese ambiente circular de esta iglesia, pues era interesante, porque también el que dirigió en ese momento el encuentro fue un hombre, ¿no? Entonces ella hace unos ecos y eso me pareció interesante, pero sí, ¿qué papel juega la mujer en el entorno en evangélico y cómo la mujer puede también aportar al crecimiento de las iglesias? Eso, pues no solo para la corriente evangélica, sino también para nosotros como católicos, ¿no? Entonces, no sé, ya hemos cumplido nuestro tiempo de encuentro. De pronto, si hay alguna otra pregunta, reacción final, es hora, o si no, ya sería, estaríamos pues dando por finalizada nuestra reunión. Si alguno tiene algún aporte, alguna preguntita, les hacemos el último llamado. Muy bien, como que hay silencio en la sala. Pues agradecerles por este encuentro que realmente nos llena de satisfacción y de conocimiento. Pienso que a todos mutuamente nos hemos alimentado los unos de los otros, y pensar que si el centro de nuestros credos es Cristo, pues deberíamos todos ir como unidos en el mismo caminar, ¿cierto? Porque vamos todos hacia un mismo centro. Y pues uno pone, o me pongo a pensar, por ejemplo, en una pila donde tiene dos polos muy diferentes, el negativo y el positivo, pero si los pongo en una linterna de la antigüedad, porque ahora todo es de otra forma, esos dos polos unidos van a producir la luz y me van a ayudar a salir de la oscuridad en que me encuentre y de la necesidad en que me encuentre. Entonces, como cristianos todos, deberíamos es pensar en un mismo caminar, en un mismo andar y en un mismo sentir, porque vamos hacia el mismo centro, ayudándonos mutuamente. Sí, pienso que a todos nos falta, pero a veces uno ve de pronto en nuestra propia iglesia que nos falta más trabajar ese mandamiento del amor, amados los unos a los otros y servirnos los unos a los otros, porque a veces como que nos dedicamos mucho al culto, como se dice, a la oración, al servicio y a la ayuda con el otro, con el necesitado, como que se nos olvida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana.
Solo para terminar una cosita, Almendra y Lucas, las personas que no han podido ver el documental ahora, ¿dónde podrían acceder a él o cómo se podría hacer desde acá para poder verlo? Ujú. Vivian, si pertenecen al grupo de ustedes, envíales el link sin ningún problema, le vamos a dejar abierto unas semanas más para que aquellos que no pudieron puedan acceder. Y si después conocen gente que les interese, quieren compartir experiencia, yo te puedo pasar un link que lo tenemos colgado con un precio muy simbólico para alquilarlas, como que es como una especie de Netflix latinoamericano, pero no es como Netflix, funciona por película nomás. Y se alquila un precio muy económico, o se puede comprar el documental también desde ahí. Así que bueno, esas son las opciones. Perfecto, entonces cualquier cosa, pues ustedes se comunican con nosotros a nuestras redes y allí podemos durante 2 semanitas o una semanita, Almendra. 2 semanas está bien, sí, 2 De 2 semanas. semanitas pues tendremos abierto, línea abierta para ver el documental. Y pues ya también les compartiremos en nuestras redes sociales pues el lugar donde pueden acceder y comprar el documental. Judith en el chat nos deja una pequeña manifestación y es: toda novedad nos provoca miedo. La innovación nos debe llevar a desaprender cosas de los rituales que practicamos, no para cambiarnos porque sí, sino para tomar una nueva conciencia. Entonces, muchas gracias, Judy. Realmente es eso, ver la vida con otras gafas, ¿no? Entonces yo me pongo las gafas de Lucas y puedo ver también un poquito como él ve, aunque de pronto vea borroso, ¿no? pero poco a poco se van aclarando las cosas y todo esto por medio del diálogo, la escucha y el participar. Y eso es caminar en sinodalidad, vivir la sinodalidad y vivir todos juntos, amar al Señor y compartirnos cuerpos, ¿no? Los cuerpos, esa categoría también es interesante. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por el encuentro. Muchísimas Muchas gracias. hermana Ana Francisca, Fray William, gracias Almendra, realmente muy enriquecedor este encuentro. Esperamos poderlos tener aquí personalmente en Colombia, invitarlos. Qué hermoso. Me encantaría. Pero sí, tal vez un tintico. Almendra y Lucas, muchísimas gracias por la disponibilidad. Esto Por es supuesto. una entrega generosa de tiempo. Y también a Vivian, pues, por la disposición para organizar este encuentro, que fue muy bonito. Quizás muy poca gente se conectó, pero ustedes van a ser vistos después por muchísima gente y escuchados, porque pues muchos ven los videos, luego le quedan en un canal que tenemos en YouTube. Entonces por ahí pues mucha gente entra y va viendo y pues también va dando sus aportes. Entonces creo que es una motivación, es un despertar el interés también diríamos, para que lleguemos a valorar lo que los otros también hacen, celebrando al mismo Cristo, celebrando al mismo Señor, ¿cierto? Son liturgias diferentes, podríamos decir, pero todos estamos centrados en el mismo Señor. Muchísimas gracias, Almendra, Muchas gracias. Vivian. Muchas gracias Y a a todos. ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Vivian. Gracias por el espacio y disfrutamos por mucho. la charla. Pues, yo también quería agradecerles de verdad de todo corazón, Almendra, Lucas, por este bonito trabajo, por regalarnos también sus sueños y parte del sueño de hoy, porque ya para ustedes es como las 2, 3 de la mañana de pronto, ¿no? Sí, 2:40. De casi las 3 de la mañana, entonces muchísimas gracias de verdad. Yo iba a preguntar lo que preguntó Vivian, cómo se puede acceder al material, cómo lo van a distribuir, si quieren también pueden decir qué canales para que los compren, para que los alquilen. No sé si quieren aprovechar este momentito para proyectar algún... Bueno, Sí. tenemos una página web
y que se llama elcultodocumental.com. Y ahí está toda la información, pero se puede alquilar y comprar el documental a través de una plataforma que se llama Mowi. Puedo dejarlo acá escrito y si no, escribirle a Vivian, pero es M-O-W, perdón, es un poquito tarde. Claro, acá está la página web y si se pone ver película, en este fragmento ver película, aparece ahí mismo el enlace para ir a alquila o compra, haz clic aquí y se puede ver directamente a partir, tiene un monto muy, muy simbólico, pero está a disposición. Y también si quieren organizar así encuentros, charlas, nosotros estamos muy abiertos y la idea es poder crear estos espacios de diálogo, de encuentro, de reflexión, de preguntas. Hemos tenido durante el año 2020, en el medio de la pandemia, una linda distribución en Argentina, porque salió una serie que abordaba la temática de evangélicos. Entonces, justo nosotros estábamos presentando este documental y gracias a Dios pudimos llevarlo a distintas provincias y crear espacios de diálogo en espacios religiosos y no religiosos. Así que, bueno, muy agradecidos por eso y viendo y expectantes de cómo se va a seguir dando también este recorrido. Así que, bueno, lo que sea, estamos para servirles. Muchas gracias. Yo creo que será de verdad un material muy, muy utilizado pues en centros de formación, porque pues toca nuestro propio contexto, ¿no? Nuestro contexto latinoamericano. Simplemente en alguna época yo me aficioné mucho por los de Lelutier. Y hay uno que me pareció gracioso, eso de Werner Sánchez, no sé si ustedes saben. El sendero de Warren. Gordon Sánchez, sí. Claro, pero también aparece Sanitícola de los peces, entonces al final, sí, todo eso. Pero de verdad, muchísimas gracias por ese trabajo, gracias por poner en nuestras manos pues este material tan valioso. Y gracias, Viviancita linda, por usted haber sido la gestora también de este encuentro y ayudarnos a abrir nuestra mente en este camino de sinodalidad, ¿no? En este caminar juntos. Y muchísimas gracias pues también a todos los que se han conectado. Gracias, Eddie, a nuestra representante legal que está aquí, que nos dará la bendición final. Ella es la única ordenada en el centro bíblico. Sí, así estamos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes y como lo decía al inicio de nuestra oración, iluminados con el Espíritu Santo, rogamos a Dios Todopoderoso para que este camino que tenemos que transitar llegue a feliz término. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. A dormir, Muchas gracias. Ahí vamos. Chao. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Padre William, chao. Chao, Juanita, nos vemos. Muchísimas Hermana gracias. también, hasta luego. Nos vemos, hermana Belén Prada. ¿Qué cosa? Nos vemos. Chao, Juanita. Saludos a la hermana que está ahí con usted. Ya, gracias. Juanita también se llama. Ah, Juanita se llamaba. Aquí con el padre Silvia. Ah, bueno, Madre Silvia. Muy bien, gracias, muchas gracias. Vivian, recuerda. Sí. Muchas felicitaciones por todo, Vivian. Y William. Bueno, con Y todo. Ana. Y gracias, sí. Muchas gracias a todos. Oye, pues estaba. Feliz noche para ustedes también. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por invitarnos a esta